Señor. Vamos a tener unas cortas palabras en Mateo 7. Mateo 7. Para la gloria del Señor, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y leemos en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice así, ¿la tienen? Amén. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé a ellos: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Gloria al Señor. Nos vamos a enfocar solamente en el capítulo 21, lo leí entero hasta el 23. Lo voy a leer solamente el capítulo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Gloria al Señor. Esta es una escritura que nosotros conocemos mucho. Incluso hasta los pecadores pueden decir esta escritura. En Santo Domingo yo recuerdo cuando mi mamá no era cristiana y ella hablaba con alguien, ella le decía: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Era como ya se volvió como un refrán hasta para los pecadores. Pero ellos lo dejaban hasta ahí. No solamente el que dice Señor, Señor, y nosotros lo le podemos leer entero, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esta es la escritura para este día, donde Dios quiere que nosotros hagamos la voluntad de Dios. No que nosotros hagamos nuestras propias cosas ni nuestra propia voluntad, sino que nos enfoquemos en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. La pastora decía al principio, y me sonreía cuando ella leía la escritura en Crónicas, donde debemos de humillarnos. Para nosotros poder hacer la voluntad de Dios, nosotros debemos humillarnos delante del Señor. No es lo que nosotros queremos hacer, ni cómo lo queremos hacer, sino es hacer la voluntad de Dios. Pablo una vez se propuso en su corazón ir a Bitinia, si se recuerdan de esa palabra. Y dice la escritura que el Espíritu Santo le prohibió a Pablo ir a Bitinia. Dios mismo. Dios le prohibió a Pablo ir a Bitinia. Si eso fuese en este tiempo y preguntásemos, y Pablo fuese un hermano como nosotros aquí juntitos, y testifica que quiso ir a Brooklyn, a Queens a predicar, pero Dios le dijo que no, quizás nos sorprenderíamos y dijéramos: ¿cómo que Dios te dijo que no? Si ese es un mandamiento del Señor, que prediquemos la palabra. No solamente debemos hacer lo que dice la Biblia, sino hacerlo cuando Dios dice que nosotros tenemos que hacerlo. Las cosas funcionan mejor cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando obedecemos a Dios en su voluntad. El Espíritu Santo también puede prohibir hacer cosas que aparentemente o son buenas a nuestros ojos e incluso a la palabra. Dios tiene un tiempo para todo. Todo, dice la Biblia, debajo del sol tiene su tiempo. Nosotros tenemos que empezar a reconocer en nuestras vidas cuál es la voluntad perfecta de Dios para nosotros. Cada cosa que nosotros emprendemos en nuestro diario vivir, debemos llevarla primero en oración a Dios, para que Dios nos enseñe si es su voluntad.
Yo tengo un ejemplo vivo de eso, que el Señor me enseñó esto. Una vez nosotros predicábamos en los trenes, porque Dios nos manda a predicar la palabra, y el pastor lo sabe, ¿verdad, pastor? Fue con el permiso del pastor. Y predicábamos en los trenes, y nos íbamos los sábados a predicar, y llegábamos, yo creo, hasta lo último donde llega el tren, no sé si es Queen, Brooklyn, no sé, y volvíamos para atrás predicando, tomábamos todo el tren, y predicamos por unos cuantos sábados. Nos llevábamos a Ángel, para que nos tradujera. Lo hacíamos inglés-español, al estilo como el pastor lo hacía antes los domingos. Y el Espíritu Santo nos dijo que nos salgamos de esto, que lo paráramos. Digamos, yo me sentí, ¿cómo va a ser que? Pero estamos haciendo lo que manda Dios. Dios tiene un tiempo para todo. Hay que hacer la voluntad de Dios. Esos son los que van a entrar al reino de los cielos. Lo que hace la voluntad de Dios. No es lo que hacen conforme a lo que ellos creen, aunque esté bien. Cuando Samuel fue, que Dios le mandó a ungir a un hijo de Isaí. Si recuerdan la escritura, Isaí le buscó primero el primogénito y luego los demás, ¿verdad? Estaba haciendo lo correcto, Isaí. Porque conforme a la palabra, tú tenías que ungir el primogénito. Pero lo bueno es que Dios no tiene patrón. Lo bueno es que Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere. Y Dios empezó de atrás para adelante. Y eligió a David, el más pequeño. E Isaí, en vez de oponerse, él se sometió a la voluntad de Dios. Nosotros debemos aprender a someternos a la voluntad de Dios, aunque nos duela, a reconocer la voluntad, que si esto me está pasando, si esto me ocurrió, si esto no lo puedo lograr, si esto no lo puedo echar a caminar, debo aprender a reconocer la voluntad de Dios en mi vida antes de empezar a quejarme, antes de emprender un nuevo plan, antes de empezar a abrir una nueva puerta. Primero es la voluntad de Dios y después es mi deseo. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos esta noche. Mucha gente profetiza para aquel día decirle: yo profeticé, yo saqué demonios fuera, yo hice enfermedades y milagros, y él le va a decir ese día: yo no te conozco. No porque esas cosas no estaban bien, porque eran conforme a la palabra y son dones, talentos, poder que Dios te da para actuar, sino porque no fueron ejecutados bajo la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, su voluntad por encima de la nuestra. Cuando ejecutamos algo, cuando hacemos algo que no viene de parte de Dios, estamos actuando en la carne. Y dice la palabra que la carne para nada aprovecha. A veces pensamos que la carne solamente es fornicación, adulterio, robo, mentira, pero la carne también puede hacer cosas buenas. Y las cosas buenas que hace la carne, por cuanto vino en la carne, entonces viene siendo abominación delante de los ojos de Dios. Dios quiere que nosotros hagamos la voluntad de Él por encima de nuestras ideas y de nuestros deseos. La Biblia menciona a David cuando él tenía en su corazón el deseo de crearle casa a Dios. Él quería ponerle un lugar donde el arca pudiera estar, porque él decía: ¿cómo yo puedo estar viviendo en casa de cerro y entonces el arca en cortinas? No es que Dios no acepta las ideas y las innovaciones y nuestros buenos deseos, es que nosotros tenemos que aprender a someternos a Dios primero y después entonces las cosas van a caminar conforme a su voluntad, y cuando vienen conforme a su voluntad, Dios va a prosperar tu camino y Dios va a prosperar tu vida. Y entonces dice la palabra de Dios que vino el profeta y le habló a David y le dijo: mira, tú has derramado demasiada sangre, por cuanto tú no lo vas a hacer, lo
¿Y tú sabes lo que hizo David? David recogió y juntó oro, juntó madera, pero él se sometió a la voluntad de Dios y no la hizo por encima de la palabra del profeta. Gloria a Dios. Dios quiere que nosotros empecemos a hacer la voluntad de Dios. Las ideas son buenas, pero todas esas ideas, todos esos buenos pensamientos, todos esos nuevos planes, debemos someterlo a Dios primero para que Él dé el amén. Si Dios no da el amén, no sirve y se vuelve hojarasca y se vuelve muerte delante de ti. La voluntad de Dios por encima de la tuya. La voluntad de Dios por encima de la tuya. Cuando nosotros actuamos fuera de la voluntad de Dios y empezamos a hacer las cosas que nosotros queremos, muchas veces no vemos los frutos. Se rompe antes de tiempo, dura un poquito y después no funciona. No tiene como un tiempo de vida larga. Y nos preguntamos, pero esto no es pecado, pero esto está en la Biblia, o esto no lo veo que está mal delante de Dios, si no es para ensanchar el ministerio de Dios. Si no está conforme a la palabra, si no está conforme a su voluntad, puede ser que no sea el tiempo. Cuando el Espíritu Santo le dijo a Pablo, le prohibió que fuera a Bitinia porque tenía un plan primero mejor. Y el plan primero era que fuera a Macedonia y aquel carcelero recibiera salvación, él y su casa. No que no fuera a Bitinia nunca, sino que todavía no fuera, porque él tenía algo adelante que debía hacerse primero. La voluntad de Dios debe cumplirse. Y si tú no obedeces, lo que va a pasar es que tu situación va a empeorar. Tu ministerio puede quebrarse porque no esperaste la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Todo lo que viene, todo lo que nace fuera de esperar, de la oración, de esperar en el Espíritu Santo, viene de la carne. La carne no puede esperar, la carne no se aguanta, la carne quiere hacer, la carne quiere tumbar, la carne quiere mirar. Pero cuando tú le dices a la hermana, cuando tú le dices al hermano, primero ponlo en oración y espera a ver lo que Dios te dice. No puede esperar, no puede aguantar porque él quiere ayudar a Dios. Déjame decirte que si tú no esperas y tú haces lo que tú quieres, Dios no va a estar contigo. Gloria a Dios. La Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Jesús decía, Él dijo en la palabra, mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre. Esa debe ser la comida de nosotros. La comida de nosotros no es hacer mucho o hacer poco, es hacer la voluntad de Dios. Mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre. También Él dijo, mi Padre, Él se agrada de mí porque yo hago lo que Él dice que yo haga. Nosotros somos siervos inútiles delante del Señor. Y tenemos que hacer todo lo que Dios nos manda. Lo que Dios nos manda. Para poder entrar en el reino de los cielos, no es el que hace más milagros, no es el que saca más demonios, es el que hace la voluntad de Dios. Para hacer la voluntad de Dios hay que someterse. Hay que someterse a Dios y esperar en Dios. A veces es una semana, un día, a veces son años, pero eso no significa que tú tienes que actuar adelante. Significa que tú debes seguir esperando hasta que Dios te dé el visto bueno, para que entonces camines conforme a la voluntad de Dios. No todo lo que nos llega a nuestra mente viene de Dios. Tenemos que aprender esto. A veces se nos olvida. Nosotros creemos que todo lo que nos llega a la mente porque es bueno es de Dios. El yo ministra y el diablo también. Cuando Jesús estaba ayunando los 40 días que el diablo se le apareció, dice la palabra de Dios que él le dijo, convierte esta piedra en pan.
Nosotros estamos aquí para hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad, ni la voluntad del enemigo. Debemos aprender